Y me parece que cuando llegamos ya al ministerio de Jesús es como más todavía revolucionario. ¿Qué piensa usted, pastor? ¿Qué decía Jesús sobre este tema? Sin duda, el ministerio de Jesús fue súper revolucionario en el área del ministerio de la mujer. Desde el momento en que él elige, ¿verdad? Venir a la tierra, comienza la revolución, porque en un contexto donde la mujer era vista con malos ojos, por ejemplo, en la cultura grecorromana, se creía que, bueno, el flujo de la mujer donde caía en tierra podía volverle estéril, que si un perro lo comía se le daba rabia, o que podía secar árboles. La mujer era vista como algo inferior, como algo menos que humano. Y precisamente Dios elige una mujer como receptáculo para Él, para la segunda persona de la Trinidad, para Dios el Hijo, para encarnarse. Y para mí esto es significativo. Tal vez usted puede decir, es obvio, no podía nacer de un hombre, claro, pero también nos demuestra lo que Dios piensa de la mujer, del hecho de que para Dios no hay, evidentemente Dios no podría estar en algo que es inmundo, en algo que es impuro. Y el hecho de que él elija a una mujer para ser su receptáculo durante la encarnación, para mí tiene mucho significado. Las mujeres han sido instrumentos de Dios desde el principio. Y en el caso de María, nos da un ejemplo bien claro de esto. Ahora, vemos desde el nacimiento de Jesús, desde la encarnación hasta la resurrección y ascensión, a las mujeres involucradas en el ministerio de Jesús. Por ejemplo, fue una mujer quien, investida de un condón profético, se convirtió en la proclamadora de la llegada del Mesías. Lucas 2, 36 al 38 nos habla de Ana, la profetisa que habla y empieza a anunciar la venida del Mesías. Obviamente, si a Dios le molestara que la mujer hablara, que la mujer enseñara y pudiera ejercer ese oficio, Dios no le hubiera investido con el don ni le hubiera autorizado para hacerlo. Juan 4, del 1 al 42, nos muestra el mismo corazón de Jesús hacia las mujeres, que en esa época eran vistas con desprecio, en este caso de una mujer samaritana, quien eventualmente llegó a convertirse en una misionera entre su propio pueblo para testificar de Jesús. Algo que para mí también es destacable es que el único registro de apoyo financiero otorgado a Jesús durante su ministerio es proporcionado por las mujeres. En Lucas 8, del 2 al 3, vemos una lista de mujeres que servían a Jesús con sus bienes. Ahora, yo no entiendo cómo para algunos ministerios cristianos recibir las ofrendas de las mujeres está bien y que ellas sostengan con lo que tienen, pero no está bien que ellas quieran servir al Señor en algún ministerio. Como que, perdónenme, pero si sus ofrendas, bueno, si ellas son inmundas, también lo serían sus ofrendas. Si ellas no son aptas para el servicio, tampoco su ofrenda lo debería ser. Solo un paréntesis en todo esto, ¿verdad? Ahora, notemos también no solo que ellas financiaban, notemos la fidelidad de nuestras hermanas en el ministerio de Jesús. Cuando los discípulos varones huyeron por temor, ¿verdad? Pedro lo termina negando y dice que hasta maldice. Bueno, Judas lo entregó, otro, Juan Marcos, huye desnudo, ¿verdad? Y así todos lo abandonan al final, pero las mujeres acompañaron a Cristo durante su agonía en la cruz. Juan 19, 25 nos dice que ellas lo acompañaron y ellas estuvieron con él, no solo en los buenos momentos, sino al pie de la cruz con su maestro. La primera persona incluso en ir a visitar la tumba fue una mujer, María Magdalena, esto nos lo dice Juan 21. Fue esta mujer quien predicó el primer sermón sobre la resurrección y ella le predicó a los mismos apóstoles y fue Jesús quien le dijo que lo hiciera. Es él el que le envía. En otras palabras, voy a usar la expresión que alguien más dijo, ¿verdad? María Magdalena se convirtió en la apóstol de los apóstoles por llevarle a los mismos apóstoles que no creyeron el mensaje, ¿verdad? Y no lo creyeron muy probablemente porque venía de una mujer, ellos también estaban viciados por esto, pero Jesús no repara, le da un mandato contracultural en ese momento al ir y dar testimonio, cuando la sociedad decía que el testimonio de una mujer no valía, Jesús le da valor. Ahora, hay otros detalles del pensamiento de Jesús que se notan en las frases que él empleaba al referirse a las mujeres. Por ejemplo, Jesús animó a Marta y a María para que se sentaran a sus pies, dice la palabra. En el relato ese donde vemos a Marta quejándose porque María no le ayudaba, Jesús le dice que ella, bueno, dice que ella estaba sentada a los pies del maestro, ¿verdad? Ahora, esta frase aparentemente para nosotros no tendría mayor significado, pero si usted se fija, en Hechos 22:3, Pablo mismo dice que él fue educado a los pies de Gamaliel.
La expresión sentarse a los pies de alguien, particularmente de un maestro, indicaba que éste lo aceptaba como discípulo. Esto también es algo inaudito y contracultural en esa época, donde la educación religiosa estaba destinada exclusivamente para el varón. De hecho, cuando Pablo hace reseña más adelante en una de sus cartas a una costumbre cultural, no a una norma para la iglesia, porque donde dice que las mujeres si quieren saber algo, que le pregunten en la casa a sus maridos, está marcando precisamente ese elemento cultural judío, donde a la mujer no se le permitía ni participar en la sinagoga, sino que si quería saber algo, preguntaba en la casa, porque no era bien visto que una mujer participara, sobre todo en la enseñanza, en el área teológica, para ellas como que eso estaba vetado. Ahora, esto no es todo, ¿verdad? El caso de Marta y María es interesante, pero no es el único. Hay algo que me llama más también la atención de Jesús, y lo podemos ver en Lucas capítulo 13 del 10 a 17, donde Jesús desafía abiertamente la doble moral de los rabinos y esa cultura tan machista de ellos. Quizás muchos no lo sepamos, pero en esa época, particularmente en las sinagogas judías, ya influenciadas por la cultura helénica, las mujeres eran relegadas a la parte posterior de la sinagoga. No se les permitía estar adelante. Adelante solo estaban los varones. La invitación que Jesús hace para que ella pase y sea sanada es un mensaje abierto contra el privilegio masculino del culto público. Notemos que él la pone en el centro de todo, la vuelve el centro de atención. Él no va donde ella, él la hace pasar al frente de la congregación, al área de los hombres. Estaba sacudiendo completamente la mentalidad de todos ellos en ese momento, y de ahí que él causa indignación, ¿verdad? Él no va, sino que la trae a la zona privilegiada para los hombres. Y bueno, los rabinos empiezan con indignación. Bueno, ¿y por qué esta mujer viene? Y para colmo en día de reposo. Y Jesús añade algo. Él dice que aquella hija de Abraham merecía ser libre de su aflicción, incluso en día de reposo. Ahora, probablemente alguien diría, ¿y qué tiene de especial que Jesús la llame hija de Abraham? Evidentemente, si era una mujer judía, era descendiente de Abraham. Pero quiero decirles que en esa época no era frecuente el uso de la forma hija de Abraham para referirse a las mujeres. Este era un título habitual para los hombres, hijos de Abraham. Las mujeres no se consideraban herederas en su plenitud o al mismo nivel que los varones de las promesas de Abraham. Recordemos que incluso la señal del viejo pacto, la circuncisión, se aplicaba únicamente a los varones. Entonces, en la mentalidad de la época, esto significaba de por sí que las mujeres no tenían los mismos privilegios espirituales que los varones. Pero Jesús rompe ese esquema, la llama a la zona de los varones y para colmo le da el título de hija de Abraham. Y Jesús prácticamente en ese momento no solo sanó su cuerpo, sino que también sanó su dignidad como creyente, como parte del pueblo escogido de Dios, no solamente para los hombres. Sí, excelente. Mi hermano, sí, como comenté hace un momento, ¿no? Todo esto va cada vez revolucionando un poco más la cultura. Podemos ver ahí el corazón de Jesús en medio de todo esto. Me gustaría que comentemos específicamente en esta parte un poquito sobre este comentario. Emerson dice, si Dios hubiese querido a mujeres liderando hombres, tan sencillo que nombra a una mujer apóstol. Y digo, podemos comentar esto. Yo sé que hay toda una sección en el libro que trata esta pregunta, pero tal vez si quiere comentar algo, Pastor Fernando. Ok, vaya, sobre esto. De hecho, le tengo una noticia. Hay una mujer apóstol en la Biblia, uno. Segundo, recordemos que la elección de los 12 apóstoles no solamente tenía el fin de llamar a 12 personas para que le ayudaran. La elección de los 12 tiene un sentido simbólico, así como el antiguo Israel fue fundado sobre 12 patriarcas, las 12 tribus de Israel, así Jesús mismo hace, digámoslo así, el cumplimiento pleno del pueblo de Dios se da en la iglesia, y ahora Él está levantando un nuevo pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, y a semejanza del antiguo, Él elige a 12 personas. Obviamente, si eran patriarcas en el Antiguo Testamento, iban a ser varones, para representar perfectamente ese simbolismo del Antiguo Testamento. El otro punto es que obviamente viviendo en una cultura patriarcal, si Jesús hubiera elegido una mujer para esto, hubiera sido rechazado de entrada por el mismo machismo de la sociedad.
Recordemos que Jesús es un buen maestro y él trata de que el mensaje llegue, que cale en la mente de ellos. Entonces, obviamente, eso hubiera sido ponerle un tropiezo más a la mentalidad de la época. Pero él mismo, a través de su ministerio, va derribando una a una esas barreras. Y también ese argumento de que Jesús solo eligió hombres y que si él hubiera querido una mujer, hubiera llamado a una mujer para apóstol, también cae en otro tropiezo. Implicaría también que si lo quieren aplicar al ministerio pastoral o a cualquier otro, ¿verdad? Porque significaría también que si seguimos ese patrón, solo varones judíos podrían ser llamados al ministerio, ni siquiera todos los varones, porque Jesús solo llamó judíos. Si queremos ir más allá de ese razonamiento, ningún varón que no sea judío podría verdaderamente ejercer el ministerio, como tampoco ninguna mujer. Entonces yo creo que ese es estirar las cosas más allá de lo razonable. Ujú. Sí, es precisamente eso, ¿no? El argumento no va por ahí. Implicaría que nosotros los gentiles no podemos Correcto. ejercer el ministerio, porque Jesús nos llamó gentiles. Ujú. Bien, gracias por responder. Entonces hablemos de esto. Ya vamos a topar entonces el tema de la mujer apóstol, que están todos aquí, parece asombrados preguntando.